Estas imágenes, que por sí solas crean angustia al ver el estado de nervios del hombre en el flotador mientras otros se ríen, corresponden a las últimas horas de vida de Jung Sang-yeop, un brillante ingeniero coreano que sabía muchas cosas menos nadar y elegir una buena novia. La arrebatadora belleza de una joven, en conjunto con su encanto y poder de seducción, fueron los ingredientes perfectos para este caso que conjuga sexo, ambición, dinero y un crimen que movilizó por completo a Corea del Sur. Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Corea, el de Jung Sang-yeop. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jung Sang-yeop nació hacia finales de la década de los 70 del siglo pasado en Corea del Sur, y por los pocos datos que han trascendido se sabe que tuvo una infancia tranquila junto a sus padres y su hermana mayor. Sin embargo, debido a las restricciones impuestas por las autoridades y también por el valor que los mismos surcoreanos dan a la privacidad, los nombres de ellos, así como de otros involucrados en el caso, no se han hecho públicos. Jung recibió una buena educación y tras finalizar la escuela secundaria cursó sus estudios universitarios en una exigente carrera, de la cual egresó exitoso con el título de ingeniero biomolecular, lo que le permitió pronto encontrar empleo en una importante empresa del sector. Además de responsable y diligente, era un joven bondadoso y amable, aunque también se mostraba algo introvertido e inseguro, de modo que las relaciones románticas no eran su especialidad. Todo esto pareció quedar atrás cuando en 2012 se cruzó con una linda chica unos 12 años más joven que él. Su nombre era Lee Eun-hae. A diferencia de Jung, Lee había crecido en un hogar de escasos recursos. Tanto su madre como su padre eran discapacitados y debían usar sillas de ruedas. La diminuta vivienda que ocupaban solo tenía una habitación y sobrevivían gracias a la ayuda gubernamental. Por lo demás, desde una corta edad, Lee tuvo que ocuparse de los quehaceres y del cuidado de ambos progenitores. Obligada a crecer y a madurar a destiempo, cuando tenía 13 años, su familia fue seleccionada para participar en un programa televisivo, cuya particularidad era llevar a cabo impresionantes remodelaciones y mejoras a una vivienda. A raíz del episodio, la jovencita ganó una breve notoriedad en Corea del Sur. Su historia y dedicación generaron la empatía y el respeto de los televidentes, admirados ante aquella chica tan responsable y amorosa con los suyos. Cuando los productores le preguntaron a Lee qué cosa le gustaría tener, ella sin dudarlo contestó que su mayor anhelo era tener una habitación propia, para no molestar a su padre y a su madre. Toda vez que aquella efímera fama se apagó, la vida de Lee siguió como había sido siempre, hasta que durante la etapa de la escuela secundaria conoció a Cho Hyun-soo. Desde entonces ambos se embarcaron en una relación de carácter más bien físico, y adicionalmente ella empezó a ganarse la vida negociando con su cuerpo. Según han apuntado algunas fuentes, Cho no solo estaba al tanto de su más reciente ocupación, sino que actuó como el representante de su amiga íntima. A partir de ese momento, la historia de Lee dio un vuelco, que habría resultado impensable pocos meses atrás, borrando por completo a aquella chica dulce y abnegada. En primer lugar, huyó de casa, abandonando la escuela y a sus padres, que quedaron a su suerte. Durante el año siguiente, la joven entró y salió con frecuencia de las comisarías locales, siempre por delitos menores. A principios de 2010, Lee contrajo matrimonio, pero en simultáneo mantuvo otra relación de noviazgo. Todo parece indicar que ninguno de los dos hombres involucrados con ella estaba al tanto de la existencia del otro. En cualquier caso, ese mismo año, mientras Lee iba de copiloto en el automóvil de su novio clandestino, él perdió el control del vehículo, ocasionando un accidente del cual no sobrevivió. Ella, en cambio, no sufrió mayores lesiones. De acuerdo con diversas fuentes, la carretera donde ocurrió el trágico suceso era muy transitada, lo que pudo contribuir al fatal desenlace. Es muy probable que para esa fecha Lee ya desempeñara servicios personales de atención a clientes en un salón de señoritas, una práctica no exenta de polémica, pero también muy popular en Corea del Sur,
donde los hombres de negocios muchas veces no cierran sus tratos en oficinas, sino en estos bares particulares, bajo las luces tenues, los tragos, el karaoke y la compañía femenina. Al llegar enero de 2011 a sus 18 años, Lee tuvo a su primera hija, aunque dadas las circunstancias de su vida, ha sido imposible determinar quién era el padre biológico de la criatura. Alegando que no contaba con medios económicos para criar a la bebé, regresó a la casa de sus padres y los dejó a cargo de cuidar a la niña. Al margen de lo que significó para ambos semejante responsabilidad, sobre todo considerando su precaria situación tanto de salud como económica, de pronto le surgió un importante cuestionamiento acerca de su hija Lee, y no eran los únicos consternados ante el comportamiento de la joven, pues otros tantos que la habían conocido en el pasado tuvieron la sensación de que Lee había perdido la brújula. Era como si de pronto nada le importara, o al menos no le daba valor a lo que ellos juzgaban fundamental para cualquier chica sensata. Lee y Jun comenzaron a salir en 2012, pero en simultáneo ella mantuvo una relación con otro hombre, que estaba enamorado de ella hasta el punto que con el paso de los meses le propuso matrimonio. Del joven en cuestión únicamente ha trascendido que estaba a punto de ingresar al ejército, y por la misma razón al año siguiente Lee y él viajaron en una especie de luna de miel anticipada a Pattaya, Tailandia. Estando la pareja allí mientras hacían snorkel, él se ahogó. El informe posterior de la policía tailandesa dijo que no pudieron encontrar ninguna evidencia de que hubiese ocurrido algún acto criminal. Posteriormente fue la familia del joven fallecido la que recibió el pago del seguro de vida. En todo ese tiempo y durante los años subsiguientes, el vínculo entre la jovencita y Jun se mantuvo con intermitencias, pero no por causa del hombre. Ignorante de quién era en realidad su pretendida, él soñaba con un futuro juntos, y para lograrlo se enfocó en su ascendente carrera, cuyos ingresos superaban el promedio anual de buena parte de los trabajadores surcoreanos. En cambio, con quien Lee sí mantuvo una estrecha y constante relación fue con su amigo y amante de toda la vida, Cho. En su calidad de confidente, él conocía la intrincada trama que rodeaba a la joven. En 2015, mientras salía con Jun, Lee aceptó casarse con otro hombre, perteneciente a una familia adinerada propietaria de varios inmuebles. Pero si bien él estaba profundamente enamorado de ella, sus amigos y familiares veían algo extraño y hasta sospechoso en su prometida. De tal modo, resueltos a desenmascararla, los padres del novio contrataron los servicios de un investigador privado. El día de la boda, celebrada en noviembre de ese mismo año, la familia descubrió que Lee había contratado a unos padres falsos para la ceremonia. Para colmo, contrario a lo que se estila en el país, donde las dos familias de los contrayentes colaboran para llevar a cabo la celebración, Lee no se involucró en ningún aspecto, ni monetario ni organizacional. Así que una vez el investigador confirmó la trama de mentiras de la novia, la familia del novio canceló la unión legal justo después, alegando que la joven había actuado de manera fraudulenta. Las cosas tomaron un giro mucho más turbio en 2016, toda vez que Lee logró que un hombre de su pasado se creyera el cuento de que era el padre de su pequeña hija, y como consecuencia aceptó casarse con ella en mayo de ese año. La boda se llevó a cabo en un restaurante de categoría, y hasta un cantante famoso deleitó a los invitados. Pero según las diversas fuentes que han investigado esta historia, en cierto momento de la boda, el novio recibió una llamada. Desde el otro lado de la línea, otro hombre le informó que su supuesta amadísima y nueva esposa llevaba una doble vida. Al parecer, el escándalo que se precipitó en medio de la celebración hizo que Lee huyera del lugar, y en simultáneo desapareció también la existencia de quien acababa de convertirse en su tercer esposo. Entonces, transcurridos unos 4 meses de aquel hecho, Lee y Jun firmaron un contrato de alquiler de un hermoso y costoso inmueble en la ciudad de Incheon, que limita con Seúl, la capital. La esperanza de él era que se transformara en su futuro hogar, pues Jun sentía que su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Sin embargo, de un modo que ha resultado demasiado cuesta arriba de entender, la joven logró convencerlo de mudarse ella sola al flamante apartamento. Él, por su parte, siguió viviendo en un diminuto semisótano, un tanto precario, ubicado en Suwon. Lo cierto fue que Jun no solo rentó el costoso departamento para complacer a la insaciable mujer, sino también aceptó apoyarla económicamente las veces que fuera necesario. Mientras en su inmaculada y cómoda vivienda, Lee recibía a Cho y a sus demás amigos, e incluso con el paso de las semanas, Cho terminó por mudarse con ella. En marzo de 2017, Lee y Jun se casaron,
Pero a pesar de registrar legalmente el matrimonio, nunca tuvieron una ceremonia, y mucho menos un festejo. Algunas fuentes indican que esto se debió básicamente a que Jun no encontraba la forma de hacer coincidir a su familia con Lee, pues saldrían a relucir muchas mentiras que él había dicho acerca de la joven. Sus padres y allegados pensaban que ella era de una buena familia, que la había conocido en el trabajo y que tenía una carrera similar a la suya. Meses después, Lee se suscribió a múltiples pólizas de seguros de vida, designando a Jun como beneficiario, y le pidió que hiciera lo mismo con ella. Sobre esto, los expertos locales en seguros dijeron más tarde que la nominación, el acto de nombrar específicamente al destinatario de los beneficios del seguro, que de otro modo pasarían a ser los herederos legales si el asegurado fallece, es muy poco común en Corea. Pero Lee iba 2 pasos adelante en todo, y así lo convenció de adoptar legalmente a su hija, de modo que la niña también recibiría beneficios económicos en caso de un inesperado accidente. Según declaraciones posteriores de expertos que analizaron la dinámica de la singular pareja, todo indica que Jun fue manipulado psicológicamente por su esposa, posiblemente mediante una forma de abuso conocida como gaslighting, en la cual la persona que tiene el control le hace ver al otro que tiene una percepción falsa de la realidad, hasta casi hacerle dudar de su salud mental. De hecho, el nivel de manipulación al que Jun fue sometido lo muestran las cantidades de dinero cada vez mayores que destinaba a su esposa Lee, y curiosamente también a su amante Cho. No obstante, se desconoce si él estaba al tanto del romance entre ellos dos. Así las cosas, la situación financiera del proveedor fue resintiéndose a gran velocidad. La principal causa del declive era el mal uso que ella le daba al dinero que el hombre ganaba. Lo destinaba a gastos superfluos o a atender asuntos de sus amigos, porque tal y como expresó posteriormente, Lee jamás pensaba en ahorrar. Por si fuera poco, con la excusa de que los dos necesitaban viajar para afianzar su vínculo, Lee elegía destinos súper costosos, y Jun consentía en pagar estos viajes en su compañía, casi como si negarle los gustos a su esposa equivaliera a disminuir su atractivo ante ella. Como consecuencia de semejante descalabro, en cuestión de meses, Jun estaba ahogado en deudas, al punto que a veces ni siquiera podía permitirse comprar fideos instantáneos o una botella de agua para sí mismo, pero a Lee no le faltaba nada. En 2018, con una deuda que ascendía a casi $99,000, presentó un procedimiento de rehabilitación o refinanciamiento de la misma. Cualquiera podría pensar que ese era el mayor problema de Jun, pero no era así. Lo que realmente lo atormentaba eran los malos tratos que su esposa le solía dispensar, pues nada de lo que él hacía por ella le parecía bueno o suficiente. La mujer se encargaba de menospreciarlo de múltiples maneras cada vez que salían con su grupo de amigos, casi todos de su misma edad, y con quienes su esposo, varios años mayor, no tenía confianza. En una conversación telefónica grabada entre la pareja, Jun se quejaba de que ella había sido violenta con él mientras bebía con sus conocidos, como por ejemplo tirándole del cabello. De inmediato ella procuró desligarse de la acusación y minimizar el disgusto de su esposo, diciendo que cuando se pasaba de tragos tendía a hacer eso con las personas que le eran más cercanas. Para ella solo eran juegos bruscos, y lo hacía porque se sentía en confianza con él, ya que era su esposo. Los registros bancarios muestran que un total de $26,000 fueron transferidos de la cuenta de Jun a la de Cho en un lapso de 2 años. La situación del brillante ingeniero bien remunerado, cuya esposa despilfarraba cada céntimo, llegó a ser desesperante. En ese escenario, Jun consideró vender sus órganos para darle dinero a Lee, y no se quedó solo en el pensamiento, sino que pasó a la acción. Buscó en internet cómo encontrar un corredor ilegal, y posteriormente también se acercó a personas que encontró en comunidades en línea que le preguntaban sobre la venta de órganos, a quienes incluso les proporcionó información de salud como su tipo de sangre. En enero de 2019, Jun le envió un mensaje de texto a Cho, diciendo que solo quería respeto de su esposa, puesto que le resultaba muy difícil ser menospreciado y maltratado verbalmente por ella. Para ese entonces, con su marido en la peor situación financiera posible, Lee comenzó a idear un plan que le permitiera obtener la compensación del seguro de vida. El primer intento ocurrió en el primer trimestre de 2019, cuando intentó deshacerse de él agregándole toxina de pez globo a su sopa. Sin embargo, ese fue un fracaso rotundo. Frustrada, le envió mensajes de texto a su amante, diciéndole que no podía comprender qué había hecho mal.
pero lo cierto es que Lee cortó el pescado de una forma en la cual eliminó la toxicidad, y Jun salió bien librado, sin siquiera enterarse que había estado cerca de fallecer. La mujer no se dio por vencida. En mayo de ese mismo año, ella y Jun se fueron a pescar al río, y en cierto momento, aprovechando un descuido de él, Lee lo empujó al agua, a sabiendas de que no sabía nadar. Para suerte de Jun, un desconocido lo auxilió y le salvó la vida. Con toda lógica, a esta altura Jun era consciente de que su esposa estaba determinada a acabar con él como diera lugar, pero por increíble que parezca, no buscó ayuda ni trató de desligarse de ella. Además, ni siquiera podía refugiarse en su familia, pues a lo largo de esos años jamás les contó acerca de la naturaleza de su relación, y mucho menos de sus deudas o de la existencia de la hija de Lee. A finales de junio del año 2019, con el incipiente verano, Lee organizó un viaje a un valle junto al río Gaipeyong, a unos 50 kilómetros al noroeste de Seúl. La travesía contemplaba ir con Jun, pero también con 4 personas más, entre ellos su amante Cho, la nueva novia de este llamada Chloe, quien para mayores señas ignoraba el verdadero vínculo que los unía. A ellos se sumaron una mujer que solo fue identificada por el apellido Choi y su novio, que era amigo íntimo de Lee y de su amante. Este sujeto tenía en su haber 18 infracciones penales. El 29 de junio de 2019, en el hermoso predio natural, el grupo se dedicó a disfrutar de la naturaleza, jugando y haciéndose bromas entre ellos. Aunque en realidad pronto las bromas se volvieron pesadas y estaban dirigidas a Jun, el mayor de todos, pero también el más ingenuo y vulnerable del grupo. Justo ese día expiraba el seguro de vida que Jun había firmado y en el cual la única beneficiaria era Lee. Todo se transformó de repente en hostigamiento y, por ejemplo, bajo el pretexto de no tener una herramienta apropiada para cortar una sandía, lo obligaron a que abriera la fruta dándole golpes con su cabeza. Ya al caer la tarde, al llegar el momento de recoger sus pertenencias para emprender el viaje de 2 horas de regreso a casa, se les ocurrió quedarse un rato más. A esa hora justamente los salvavidas del lugar ya habían partido, tras cumplir su jornada habitual. Fue entonces cuando retaron a Jun a subirse a un flotador, y de inmediato procedieron a asustarlo agitándolo. Desde la orilla, Lee los observaba, y hasta sacó su celular para grabar toda la secuencia. Aterrado por el agua mientras todos se burlaban de él y sin saber nadar, Jun no podía sino aferrarse al flotador. A la par, Cho lo iba arrastrando hacia lo más profundo. Jun, con palabras amables, tal y como lo estipula la sociedad coreana, repetía que se sentía incómodo y no quería estar ahí. Pero sus ruegos eran en vano, y en medio de su situación de angustia, Lee no hacía más que reírse y seguir grabando. Cuando por fin Jun vio una oportunidad de escapar de semejante trance, intentó usar sus manos, pero de inmediato Cho lo alcanzó, y al tiempo que volvió a alejarlo, una de las chicas entonó la canción de la película Tiburón. En aquel momento absolutamente desgarrador, Jun entró en pánico. Tan asustado estaba que cubrió sus oídos con sus manos, tal y como quedó registrado en el video de Lee. Todo mientras Cho seguía sacudiendo su flotador. Y aunque en este punto Jun trató de hacer entrar en razón al grupo y especialmente a Cho, este último simplemente le respondió que bajo ningún concepto pensaba detenerse. Cuando por fin todo terminó y el grupo, incluido Jun, estuvieron en tierra, ya había caído la noche. Pero entonces a alguien se le ocurrió que a modo de despedida no era mala idea dar un último salto al río desde el acantilado. Por supuesto no estaba en los planes de Jun llevar a cabo semejante proeza, ya que ni siquiera se había recuperado enteramente de la pesadilla que acababa de vivir. Lee, en cambio, no opinaba lo mismo, y señalándole que todos menos él habían aceptado, decidió desafiar su virilidad. Dijo que si él no se atrevía, ella tendría que dar la cara por los dos y lanzarse, aunque le daba mucha vergüenza que todos notaran la clase de esposo que había elegido. Como siempre, la mujer se salió con la suya, y Jun finalmente cedió y siguió a los otros hombres. Eran exactamente las 8:30 de la noche cuando Cho, Jun y el tercer invitado salieron de nuevo para lanzarse del acantilado, cuya altura era de 4,5 metros en total. Chloe y Choi fueron las únicas en dirigirse al auto, de modo que no pudieron ver lo que sucedió a continuación. Por el contrario, Lee se mantuvo cerca para poder seguir los acontecimientos. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos llevada a cabo posteriormente por las autoridades, en aquel instante Cho y Lee empujaron a Jun al agua, cuya profundidad era de 3 metros. El único testigo aceptó mantener silencio sobre todo lo que había visto.
Desde el interior del auto, la novia de este testigo escuchó un fuerte grito que se apagó enseguida, dando paso a un silencio atronador. Chloe y ella corrieron de regreso al río, pero la noche cerrada impedía ver con claridad. A las 9 de la noche, June fue encontrado flotando en el agua sin signos vitales. Más tarde, una vez que el cuerpo fue trasladado a un hospital cercano, Lee le confesó a Choi que el fallecido era en realidad su esposo. Hasta ese entonces, ella jamás sospechó que los dos eran una pareja casada, porque Lee era abierta afectuosamente con Cho, su amante extramatrimonial, incluso enfrente de Chloe, la supuesta nueva novia. En el funeral, ninguno de los colegas de June reconoció a Lee. Quedó claro para la familia de él que ella nunca había trabajado en la empresa. Durante toda la ocasión, la joven viuda se mantuvo distraída en su celular, sin rastro alguno de tristeza por lo sucedido. Esa frialdad no hizo más que despertar la suspicacia de los seres queridos del hombre. No mucho después descubrieron que Lee había estado casada antes y que tenía una hija de 10 años a quien June había adoptado. Una vez que la investigación del caso se puso en marcha, la joven afirmó que ni ella ni los demás vieron a June luchar, ni lo escucharon después de la inmersión. En octubre de 2019, la policía determinó que el ahogamiento fue un accidente. Sin embargo, cuando la compañía de seguro rechazó el pago y acusó a Lee de fraude, el plan de ella y Cho comenzó a irse a pique. A esa altura, la misma familia de June estaba convencida de que la historia narrada por ella era falsa, o al menos contradictoria, pues le resultaba imposible imaginar que un hombre que no sabía nadar hubiese aceptado lanzarse voluntariamente al agua. Irónicamente, fue la propia ambición de Lee la que inició su caída, cuando a finales de ese año se acercó al equipo de producción del programa televisivo de investigación Preguntas sin Respuesta, para denunciar a la compañía de seguros de vida local por negarse a pagarle los casi $600,000 que según ella le correspondían tras el fallecimiento de su esposo. En el transcurso de la grabación del programa, que se enorgullecía de exponer los males de la sociedad coreana y los misteriosos casos sin resolver, se escuchó a Lee mediante una entrevista telefónica. Ella argumentó que no hubo ningún tipo de actividad criminal y que la compañía de seguros le estaba haciendo parecer una criminal para desentenderse de sus obligaciones. Ella se sentía segura del paso que había dado y pensaba que una vez más las cosas saldrían como ella esperaba. Lo cierto fue que cuando el equipo de producción del programa se dispuso a confirmar sus afirmaciones, encontró una serie de aspectos cuestionables en torno al caso. No fue sino hasta octubre de 2020 que se transmitió el primer episodio acerca del fallecimiento de June en Preguntas sin Respuesta. Allí, en un giro absolutamente inesperado por Lee, la afligida familia del hombre expuso no solo sus problemas financieros, sino también los sospechosos antecedentes de ella. Adicionalmente, el público supo que una de las personas que los acompañó al río fue Cho, su amante de toda la vida. A partir de aquel momento, a petición de familiares y amigos de June, las autoridades comenzaron a ver el caso de nuevo, con la óptica de un crimen potencial. Fue así como dieron con los videos de aquella jornada fatídica. En tanto, decidida a toda costa a obtener lo que creía era suyo por derecho, en noviembre de 2020, Lee presentó una demanda en contra de la compañía de seguros. No obstante, recibió un nuevo revés, cuando el Tribunal del Distrito Central de Seúl desestimó la petición. En diciembre de 2020, ella y Cho fueron interrogados pero como sospechosos, y apenas salieron de la comisaría, a sabiendas del peligro que los acechaba, huyeron juntos, dando lugar a una persecución a nivel nacional, que volvió a poner el caso en el foco de atención de los medios. Más o menos por la misma época, la chica de apellido Choi aceptó declarar sobre lo que había pasado esa noche. Su confesión del grito agudo y breve puso en entredicho la versión de Lee. Además, las autoridades por primera vez hicieron preguntas del posible rol en el crimen del tercer amigo. A finales de marzo de 2021 fue cuando la policía incluyó a los dos sospechosos principales en una lista de personas buscadas. Desde ese momento, la prensa y la televisión pidieron la colaboración del público para ayudar a rastrear su paradero. Hasta que el 16 de abril de 2021 la pareja fue finalmente capturada en la ciudad de Goyang, al norte del país. El programa Preguntas sin Respuesta luego emitió 2 episodios más el mismo mes, profundizando más en el caso. Aún así, a muchos les resultaba difícil entender cómo un hombre bien educado, con una carrera tan prometedora, pudo quedar atrapado en una relación semejante y eventualmente sumergirse en aguas profundas sabiendo el riesgo que corría. Para la policía, en cambio, la respuesta al misterio resultaba evidente,
y no era otra que la capacidad de la sospechosa para dominar por completo a su esposo, y así quedó asentado en el informe sobre el hecho remitido a la fiscalía. Justo en esa misma época, la República de Corea estaba inmersa en discusiones acerca de una posible reforma de la justicia penal, y cuando el expediente del caso llegó a la Fiscalía de Distrito de Incheon, lo primero que surgió fue una serie de cuestionamientos a la actuación inicial de la policía. A la par, en virtud de que el caso tenía todo lo necesario para captar la atención por su entramado de traición, dinero y ambición, hubo muchos interesados tratando de desentrañar la historia de Jun y Lee, desde conductores de televisión pasando por anónimos de internet, hasta particulares en sus respectivos canales de difusión en redes sociales. Todos decidieron buscar información, y sus revelaciones fueron arrojando nueva evidencia, cada una más llamativa que la otra. Semejante interés, como era de esperar, dio lugar a innumerables rumores sobre Lee, especialmente en lo concerniente a los prematuros decesos de sus dos novios del pasado. Finalmente, el 19 de abril de 2022 trascendió que los fiscales habían presentado una orden de arresto para Lee y Cho por cargos de asesinato y fraudes de seguros. Toda Corea del Sur estuvo ansiosa por enterarse de qué otros giros seguía ocultando el insólito y triste caso. Ambos acusados negaron tener la intención de eliminar a Jun y por el contrario insistieron que intentaron salvarlo. Con respecto a los rumores relativos a las otras parejas de Lee que fallecieron de manera sorpresiva, pese a que la policía investigó las sospechas, la ausencia de evidencias no les permitió establecer un caso penal en su contra. Al mes siguiente, el tercer sospechoso fue acusado, aunque sin detención, por ayudar e incitar a los dos principales. Durante el juicio conjunto de Lee y Cho, celebrado en septiembre de 2022, la fiscalía argumentó que considerando la crueldad del crimen, ambos debían recibir un castigo severo. En su turno en el estrado, Lee confesó que si bien no se sentía capaz de afirmar que había amado a su esposo, era inocente de su fatal destino. Cho por su parte también insistió en pedir que desestimaran los cargos que se les imputaban. Al final el tribunal no admitió el asesinato directo mediante dominación psicológica, pero sí el crimen indirecto de los acusados, al no cumplir con sus obligaciones de socorro después de que la víctima cayera al agua. Adicionalmente, Lee fue hallada culpable de haber intentado eliminar anteriormente a Jun durante las dos oportunidades previas al crimen final, de las cuales ya hablamos. Mientras estaban a la espera de sus respectivas sentencias, uno de los últimos giros de la historia ocurrió en diciembre de 2022. El tercer sospechoso del caso quedó detenido, acusado no por el crimen de Jun, sino por haber amenazado a su novia de ese entonces con un arma de fuego. Este es un delito que las leyes de Corea definen como intimidación especial. Posteriormente fue condenado a 8 meses tras las rejas. Al año siguiente se anunció lo que todos esperaban. La Corte Suprema condenó a Lee Eun-jae a cadena perpetua, mientras que su cómplice Cho Hyun-soo recibió 30 años de prisión, en ambos casos por el crimen cometido en contra de Jun Sang-yeop. Luego, toda vez que la justicia determinó que el amigo también era culpable, fue sentenciado a 5 años tras las rejas. No mucho después, gracias a las gestiones de la familia de Jun, el Tribunal de Familia de Incheon invalidó el matrimonio entre él y Lee. En su dictamen, dicho tribunal expresó que ella jamás tuvo la intención de establecer una verdadera relación matrimonial. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Un caso terrible, impactante, una vida que se pierde, un hombre que tenía todo un futuro por delante, que tenía muchas oportunidades en la vida y se había esforzado mucho por ser, vamos a decirlo así, alguien en esta vida, por tener un trabajo bueno, ser un buen ciudadano. Simplemente quería enamorarse y lo hizo de la peor persona. Al final, Lee pasará el resto de sus días en la cárcel como debe ser, porque realmente esta mujer es un peligro para la sociedad. Lo que no se sabe bien es quién se quedó con la custodia de su hija, son datos que no hemos encontrado. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en otras redes sociales, ahí también subo mucho contenido, y recuerden antes de irse dejarle un me gusta a este video y compartirlo si creen que a alguien más le puede interesar. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.